Hola a todos, soy Marta del Hospital Vallebrón. Es un placer estar aquí otra vez en una nueva sesión del Combine y en este caso voy a hablar sobre un artículo que publicamos recientemente desde el equipo de investigación de Vallebrón, en el que lo que hicimos fue estudiar el manejo, los resultados del manejo que realizamos nosotros normalmente de la estenosis carotidia sintomática. Más concretamente, lo que hicimos fue evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento endovascular mediante colocación de stent carotidio en casos de estenosis carotidia sintomática dentro de una ventana precoz entendida como los 8 primeros días desde el inicio de los síntomas. Este estudio es de diseño retrospectivo, unicéntrico. Se recogieron los datos de 93 pacientes que fueron tratados entre 2019 y 2022. En cuanto a los criterios de inclusión, la estenosis carotidia tenía que ser sintomática, definida por ser la única causa imputable de un ictus isquémico agudo, una isquemia retiniana o una IT ipsilaterales. En cuanto al grado, tenía que estar cuantificado en ser mayor o igual al 50%, sea por Doppler, angiotac o angioreso. El tratamiento endovascular tenía que estar efectuado en los 8 primeros días desde el inicio de los síntomas y en esta definición quedan excluidos casos de tándem, disección y web. Se recogieron todas las variables del baseline en cuanto a edad, sexo, tiempo desde el inicio de los síntomas, NIH de base, ranking previo, factores de riesgo, hipertensión, dislipidemia, diabetes, tabaquismo, la toma de anticoagulantes y antiagregantes, así como el índice de NASTET. En el follow-up en total fueron 53 meses, la mediana fue de 19 meses y se recogieron los datos del NIH a las 24 horas tras el tratamiento, así como de la permeabilidad del stent previo al alta, sea por Doppler o por angiotac. También el ranking a los 90 días. La metodología, más concretamente en cuanto al procedimiento endovascular, fue básicamente el standard of care que seguimos en Valle, que sería la vía de acceso vascular predominante en nuestro centro es el acceso femoral. Siempre que podemos y que exista una buena zona de despliegue y un buen eje de soporte, pues preferimos colocar un filtro de protección distal. Dependiendo un poco del grado de la estenosis, se realizaba angioplastia pre-colocación del stent, también casos en los que se requería angioplastia post-colocación del stent, angioplastia intrastent. Y en cuanto a la elección del tipo de stent, pues en cuanto a medidas, diámetro, etcétera, de acuerdo al criterio de cada operador, y sí que es cierto que en cuanto a la tecnología del tipo de stent, pues serán stents de tecnología autoexpandible los que usamos en Valle. Con respecto a la terapia antitrombótica, nosotros de forma sistemática, una vez que efectuamos el acceso femoral y tenemos colocado el introductor, pues administramos heparina endovenosa ajustada al peso, 60 unidades por kilo de peso. Y todos los pacientes tenían que estar doble antiagregados, si lo que recibían era una pauta diaria, pues con 100 miligramos de aspirina y 75 de clopidogrel. Si el tratamiento se estaba realizando dentro de los 5 primeros días del inicio de los síntomas y no estaba previamente antiagregado, pues se le administraba una carga de 500 miligramos de aspirina y de 300 de clopidogrel. Todos los pacientes también bajo estatinas a altas dosis, atorvastatina 80 miligramos. Y este régimen de doble antiagregación lo mantenemos durante 3 meses y a los 3 meses de la colocación del stent y 3 meses de estar doble antiagregado se realiza una evaluación neurológica y un Doppler en consultas y si todo está correcto el paciente se mantiene monoantiagregado en general con aspirina, sería lo que mantenemos. En cuanto al outcome primario a estudiar, fue la tasa de recurrencia de ictus en el primer año y los outcomes secundarios fueron la recurrencia global de ictus, la mortalidad en el primer mes y la mortalidad global, las complicaciones intraprocedimiento, la tasa de complicaciones relacionada con el acceso vascular, la estenosis intrastent a las 24 horas y a los 90 días, el síndrome de hiperperfusión en casos de
definido un poco por dolor de cabeza, crisis hipertensiva, crisis, asociado todo ello a una asimetría del flujo de la cerebral media de ese lado. Y el ranking a los 90 días. En cuanto a las variables del baseline, pues a destacar que la edad, la media de edad fueron 71 años, el sexo femenino presente en el 27% de los casos, el tiempo promedio desde el inicio de los síntomas 96 horas, una alta prevalencia de hipertensión en este grupo estudio del 83% prácticamente, y una toma de anticoagulación previa de casi el 11%. En cuanto a los resultados, el procedimiento fue viable en el sentido de que todos los pacientes en los que teníamos intención de realizar esta terapia fue factible realizarla en el 100% de los casos. Tuvimos un 7,5% de casos que requirieron una reconversión desde el abordaje femoral al abordaje radial. Como ya os anticipaba, siempre que podemos, en el manejo habitual que hacemos en Valle, pues colocamos ese filtro distal que se pudo hacer en esta población en casi un 77% de los casos. Un 42% de los pacientes, en ellos se realizó una angioplastia pre-colocación del stent. En un 81% de los casos, angioplastia intra-stent, post-colocación del stent. Y en cuanto al tipo de stent, en el 58% de los casos empleamos un stent de dual layer, el Road Saver, y en el 35% de los casos uno de una única malla, el Wall stent. Hubo 21 pacientes en total en los que se colocó más de un stent. Y estos son los resultados en cuanto al outcome primario, que era la tasa de recurrencia de ictus en el primer año, fue del 5,4%. Y el único factor que encontramos individualmente asociado a esta tasa de recurrencia fue el número de stents que se había implantado en el paciente. Es decir, que conforme colocábamos más stents, pues la probabilidad de que el paciente tuviese una recurrencia de ictus en el primer año era más alta. Ascendía desde el 3% con un stent a casi el 12% con 2 stents y hasta del 25% con 3 stents de una forma estadísticamente significativa. La recurrencia global de ictus fue del 6,5% y el único factor individualmente asociado fue que el paciente tuviese una fibrilación auricular de forma estadísticamente significativa. Un 3,2% de mortalidad en el primer mes, solamente hubo un caso de estas muertes atribuible de forma directa al procedimiento, a una complicación intraprocedimiento. Un 11,8% de mortalidad global. Y más concretamente las complicaciones intraprocedimiento, la más grave de ellas, que sería la disección y émbolos distales, la tasa fue del 5,4%. Una vez más, estas complicaciones más graves se vieron asociadas al número de stents empleados de forma estadísticamente significativa y también a la realización de una angioplastia post colocación del stent o intra-stent. Con respecto al número de stent empleados, pues la tasa de complicaciones de este tipo aumentaba hasta el 50% cuando se colocaban 3 stents. Un 3,2% de pseudoaneurismas femorales y un 3,2% de síndrome de hiperperfusión. En cuanto en el seguimiento a corto plazo, tuvimos un 3,2% de estenosis intraestent mayor del 50% a las 24 horas de la colocación de la prótesis. Si bien es cierto que ninguno de estos pacientes requirió un retratamiento inmediato debido a la presencia de esta estenosis. Ya en la totalidad del seguimiento sí que observamos un aumento de la incidencia de estenosis intraestent que se correlacionaba una vez más de forma estadísticamente significativa con el número de stents implantados, del 1,4% cuando el stent era único, el 5,9% con 2 stents y del 25% con 3 stents. En cuanto al seguimiento a largo plazo, en el 93,5% de los pacientes se pudo cumplimentar este seguimiento clínico, se pudo realizar un Doppler a los 3 meses. Uno de estos pacientes presentó una estenosis intraestent mayor del 50% al terminar este seguimiento, pero que permaneció estable tras 2 años sin requerir un retratamiento.
y hubo una pérdida de 5 pacientes debido en su mayor parte a COVID-19 y a un traslado de expediente. La mediana del ranking a los 3 meses en este grupo de pacientes fue de 1. Y respecto a la discusión y al valor y a la lectura que se puede hacer de este artículo, básicamente el motivo y el objetivo por el que tratamos la estenosis carotidia sintomática es para prevenir que vuelva a ocurrir un ictus al paciente. De acuerdo a la literatura, la tasa de recurrencia de ictus ipsilateral está entre un 10 y un 27,6%. Y de hecho, la mayor incidencia de recurrencia de ictus en estos casos se observa en la primera semana. Por tanto, bajo nuestro punto de vista, tiene sentido tratar a los pacientes en esta ventana de tratamiento precoz, puesto que es la ventana de tiempo en la que las cotas de recurrencia de ictus ipsilateral son más elevadas. Al mismo tiempo, tenemos que guardar un cierto equilibrio, porque si bien la tasa de recurrencia de ictus, entre comillas, espontáneo, es más elevada en los 8 primeros días, al mismo tiempo también la implantación y el realizar un procedimiento también puede desencadenar ese ictus. En nuestro hospital, esta tasa de recurrencia fue del 5,4%. Y dentro un poco, entendido como las complicaciones en la literatura científica, las guías de práctica clínica sugieren que estas complicaciones deben ser de un máximo del 4%. Por tanto, tenemos que buscar un poco ese equilibrio entre lo que queremos prevenir y no desencadenar a causa de este procedimiento aquello que queremos prevenir. No obstante, si toda esta información y se analiza un poquito más en profundidad la literatura científica, veremos que aunque si bien es cierto que las guías establecen que tiene que haber un máximo de un 4% de este tipo de complicaciones graves, y que en nuestro caso, en este estudio, están situadas en un 5,4%, hay que decir que en este estudio el grueso de los pacientes se han tratado, como ya digo, dentro de en una ventana precoz, no el grueso, la totalidad de los pacientes se han tratado en una ventana de tratamiento precoz en los 8 primeros días, pero es que el grueso de los mismos, el 70% de los mismos, se han tratado en los 5 primeros días. Esto es distinto a la representación que tiene este grupo de pacientes en la literatura científica. En los ensayos clínicos que se han ido publicando, hay un muy elevado porcentaje de pacientes que están tratados en las 2 primeras semanas desde el inicio de los síntomas, de alrededor del 20%. Por tanto, los resultados, digamos que un poco se pueden diluir en base a esta ventana temporal, porque la representación que hay, en este caso, en este estudio, de tratamientos en ventana o de manejo ultra rápido en la ventana precoz es mucho más alto. Y es precisamente en esta ventana en la que queremos prevenir más y en donde se alcanzan las cotas más altas de ictus, de recurrencia de ictus y concretamente de ictus periprocedimiento. De acuerdo a la literatura científica, la tasa de ictus periprocedimiento en esta ventana precoz está en torno al 7 al 8%. Por tanto, nuestros resultados están incluso por debajo de lo que de lo que está publicado en la literatura científica en un 5,4%. Por tanto, nuestros resultados de alguna manera reflejan y hay una mayor representación de tratamientos realizados en esta ventana precoz, en la ventana en la que queremos ser más maximistas y queremos prevenir más. Y además, en cuanto a esto, si bien las recomendaciones generales del máximo de complicaciones tienen que ser del 4%, lo cierto es que en la literatura, lo que he publicado, la tasa de ictus periprocedimiento sigue siendo del 7 al 8% y en este caso, un grupo concreto de pacientes que tienen menos representación en los ensayos, pues la tasa de complicaciones de recurrencia de ictus es menor. De cara al futuro, eh, por supuesto, hay un camino muy largo en cuanto a una mejor definición de las indicaciones del tratamiento endovascular, de la colocación de stent carotidio en casos de estenosis carotidia sintomática y también al mismo tiempo de cuáles son los mejores timings. Tenemos que definir qué grupos de pacientes
en general se benefician de este tratamiento, pero también ver en qué ventana de todo su proceso ictus es cuando van a beneficiarse más de este tipo de terapia. Tal vez un manejo, como ya digo, rápido o ultra rápido, o establecer un poquito más los intervalos de tiempo para poder potenciar y validar más nuestra terapia. Para esta indicación podemos al mismo tiempo armarnos de nuevas tecnologías emergentes, ¿no? Que nos pueden ayudar en este campo a definir mejor qué es la mejor oferta de tratamiento que le podemos dar a nuestros pacientes, ¿no? Como podemos emplear estudios de manometría, estudiar las tensiones pre y post estenosis y post tratamiento. Catéteres como el IBUS, que se han utilizado y que se están utilizando, ¿no? En cardiología, podrían ayudarnos a caracterizar mejor las placas, estudios específicos de PEC-TAC y de Vessel Wall Imaging, todo ello un poco para elevar, ¿no? Un poco la calidad del estudio de los pacientes que estamos tratando y ver las áreas de mejora y poder definir mejor las indicaciones y por tanto validar de una manera más sólida el tratamiento endovascular de la estenosis carotidia. En cuanto a las complicaciones del acceso vascular, no despreciables, un 3,2% de pseudoaneurismas femorales, ninguno de ellos desembocó en una complicación grave o que puso en peligro la vida del paciente, pero no obstante es una complicación importante. En este sentido, tal vez se podría plantear en este tipo de casos, en este tipo de pacientes, el cambiar el manejo por un acceso radial que conlleva menos complicaciones. En cuanto al número de stents, sí que vimos que la tasa de recurrencia era mayor con el número de stents, también la tasa de estenosis a las 24 horas era mayor con el número de stents y también las complicaciones graves, disecciones y émbolos. En este sentido, lo que tal vez se puede plantear es que mejoremos nuestro estudio de la placa, nuestro análisis preprocedimiento de cara a escoger lo mejor posible la longitud del stent, el diámetro del stent de la manera más adecuada posible a la anatomía del paciente, poder predecir si cada caso va a requerir uno o más stents y minimizar al máximo ese número de stents que empleamos. Y también en cuanto a la perdón, en cuanto a la fibrilación auricular, que también era el único factor asociado de forma independiente a la recurrencia global de ictus que se vio asociado de forma estadísticamente significativa, pues es un factor también importante a estudiar, ya que estos pacientes van a estar anticoagulados y nuestra terapia implica una doble antiagregación, con lo cual estos pacientes van a estar inmersos en una triple terapia, valorar bien el riesgo-beneficio y ver exactamente, definir bien la indicación y profundizar un poquito más en el balance riesgo-beneficio en estos pacientes que van a estar una proporción importante de ellos en triple terapia. En nuestro caso no observamos complicaciones las típicas del tratamiento quirúrgico de la estenosis carotidia, en el sentido no se observaron ni infarto, ni infarto de miocardio ni parálisis nerviosa. Es un estudio que por su diseño y por cómo os lo he explicado, evidentemente tiene limitaciones. Es un estudio retrospectivo, unicéntrico, el número de muestra es pequeño. El recuento de las complicaciones, el seguimiento no se realizó de forma ciega. Y también la imagen postprocedimiento no se realiza de forma rutinaria a no ser que haya un evento neurológico. Por tanto, sí que pueden haber pasado desapercibidos ciertos grados de estenosis intrastent postprocedimiento que hayan pasado desapercibidos por ausencia de síntomas. No obstante, a pesar de estas limitaciones, consideramos que es un estudio que presenta importantes fortalezas. Insisto de nuevo, el objetivo cuando tratamos una estenosis carotidia es minimizar la recurrencia de ictus sin incurrir con ello en desencadenar este ictus. Bien, pues el periodo más importante, el intervalo de tiempo en el que esto se sucede con mayor
frecuencia es la ventana precoz en los primeros días, en la primera semana. Y cuando acudimos a la literatura científica para saber qué pasa y cuáles son las complicaciones de nuestro tratamiento, pues tenemos que tener en cuenta que estos estudios y los ensayos incluyen pacientes con ventanas de tratamiento mucho más ampliadas. La representación de estos pacientes que en los primeros días son los que van a estar más a riesgo de sufrir una recurrencia de ictus es mucho más baja en la literatura que presentamos. Sin embargo, en nuestro caso, en nuestro estudio, estos son los pacientes, todos se han tratado en esa ventana de tratamiento precoz. Y si en la literatura científica la tasa de recurrencia se establece entre un 7 a 8% en esta ventana precoz, en este caso los resultados fueron más positivos, de un 5,4%. La representación es total de estos pacientes, que son los pacientes de riesgo más elevado. Em, Al mismo tiempo, es una práctica que está, los resultados y el estudio, la fortaleza que tiene también es que retrata un manejo estandarizado de un centro en concreto, en el sentido de que no hay un bias de selección, como ocurre también en los ensayos clínicos, que pacientes con un mayor riesgo cardíaco son los que van a ir a stent, o pacientes con más riesgo tal son los que van a ir a endarterectomía, ¿no? En nuestro caso eso no ocurre porque en nuestros circuitos de trabajo, la inmensa mayoría y por defecto, la técnica con la que se tratan los pacientes con estenosis carotidia sintomática es el tratamiento endovascular. Tampoco vayas de selección, ya no por comorbilidad, sino también por anatomía. Una placa más alta o una placa más longitudinal, pues esos bias desaparecen en este estudio en concreto, porque independientemente de estos factores anatómicos y de comorbilidad, pues el circuito de trabajo predominante es el que todos los pacientes con estereosis carotidia sintomática, prácticamente todos, se tratan de forma endovascular en nuestro centro. Y eso sería todo. Espero que os guste y gracias por vuestra atención y por la invitación. Hasta luego.